de la red de agua potable de la vivienda desde el tanque al aparato crítico. Entonces, el grupo no, bueno, un momentico. Al joven Iván Díaz deben entrar a un grupo. Hay 9 grupos, o sea, ya tienes que meterte en uno de los grupos, o sea, ya no hay fórmula de que tú vayas solo en un grupo. Bueno, profe, no sé cómo será para ingresar. Por eso, pero te pregunto, ¿tú tienes compañeros conocidos desde el curso anterior que digan, hombre, mira, yo trabajé con ellos, o tú trabajaste siempre solo o trabajaste? O sea, mis compañeros, la mayoría se fueron. Aquí la que conozco es a Estela, la que se me hace conocida. Los demás, pues, son nuevos para mí. ¿A Estela qué? Estela Cáceres. Casares, ¿verdad? Sí, señor. Ah, bueno, Jesús Medina también se me... También Bueno, trabaja. está el grupo 9 donde está Estela Casares. No sé, a ver, Estela Casares, Robinson Peralta, Carlos Pérez, Omar Moreno y Andrés Angulo. ¿Tienen algún inconveniente en que Iván se incorpore al grupo de ustedes? Puedo entender el silencio como que no quieren. Respondieron al chat, profe. Ok, listo. Entonces, Iván, quedas en el grupo 9. Ya te indico tus compañeros, ¿no? Sí, profe, ya es cuestión mía ponerme a día con ellos. Muchas gracias. Estela Casares, Robinson Peralta, Carlos Pérez, Omar Moreno y Andrés Eduardo Angulo. Esos son tus compañeros. Ok, profe, gracias. Precisamente, vamos a comenzar hoy por el grupo 9. El grupo 9, lógicamente, los mismos que he repetido ya por 2 ocasiones: Estela Casares, Robinson Peralta, Carlos Pérez, Omar Moreno, Andrés Angulo y ahora Iván Díaz. Por favor, nos explican a mí y a sus compañeros cómo hicieron el cálculo de la red de agua potable del ejemplo que vimos la vez pasada. Preséntenle a sus compañeros y a mí, por favor.
¿Qué pasa con el grupo? Bueno, entonces puedo entender que no hicieron nada, porque que no están presentando es porque no hicieron nada, ¿no? Profe, espere un momento, profe, que lo que pasa Pero, es que la computadora la... no, es que ese no es el tema es que diga, hombre, si estamos presentes. Sí, profe, Un momentito, disculpe. porque se quedan callados yo que... Bueno, buenas tardes, profe. Yo le voy a tratar de explicar lo que yo hice. ¿Me están escuchando? Sí, claro. ¿Me escuchan? Bueno, Sí, claro, sí. ahora no, bueno, nosotros íbamos a hacer el análisis ahora del tanque hasta la ducha. Usted previamente ya nos dio los tramos que eran de IJ, JE, EF, FG, GH. Las únicas, desde E hasta H, y esas longitudes nosotros ya las teníamos. La única que teníamos que medir eran las de tramo IJ y las de JE. Midiendo la de IJ nos dio a nosotros 875 y la de tramo JE nos dio 040. En el tramo IJ yo consideré que habían 5 codos de 90, una válvula de media y una T directa, T de paso directo. Que eso nos da una longitud equivalente de 2.90. Y en el tramo JE yo consideré que había una T de 2.90. Y los demás tramos, la longitud equivalente ya esas las teníamos. Para la longitud total es nada más sumar la longitud real más la longitud Bueno, son las mismas. equivalente. Y en las cuestiones de los caudales, en las unidades de consumo, eso ya lo teníamos. Las teníamos desde E hasta H, las teníamos. Solamente había que sacar las de I hasta E. Que eso también se sacó previamente en la clase. Ya aquí para el caudal había que irse a lo de caudal de Hunter y la única que no conocíamos era la del tramo JE.
que para una unidad de 8 el caudal correspondiente es de 0,20. Luego aquí ya se transformaban a metros por segundo, nada más dividiendo el caudal que estaba en litros por segundo, dividiéndolo entre 1000. La diámetro de la tubería ya era conocido y se sacaba y se buscaba el diámetro real, que es de 18.18 milímetros. Lo del J, nuevamente solamente se conocían desde tramo E hasta H, eso se conocía. Lo único que se desconocía era de I a G, que era simplemente aplicar la ecuación de Flama. Eso nos da 0.052 para el tramo IJ, y para el tramo JE nos da 0.037. Las pérdidas nada más era la multiplicación del J por la longitud total. El área, ya teníamos el caudal y era dividirla entre la velocidad. Ahora, usted, profesor, nos había dicho que para la cota piezométrica inicial era la altura del tanque. Yo inicié con la altura del tanque de 450, pero cuando yo hice eso, la presión al final me daba una presión negativa. Entonces yo le iba a preguntar, si eso estaba bien. Como yo vi que eso me daba negativo, yo lo subía. Precisamente No sé qué me dirá. ese es el cálculo que hay que hacer. O sea, si te da negativo es porque una presión negativa, el agua no te va a llegar. Entonces tienes que subir el tanque para que cumpla con la condición de que tenga una presión adecuada, ¿no? En el aparato crítico. Bueno, yo subí el tanque a 520, subiendo el tanque a 520, me llegaba, la presión en la ducha me daba de 285, que la mínima es 560. Sí, correcto, pero eso tendrías entonces que mandar el tanque a 7 metros y pico, no vale la pena. O sea, con esa presión es una presión adecuada para una casa, ¿entiendes? Entonces ahí uno tiene que ser, digamos, con la norma un poquito, pues, laxo, en el sentido de que, pues, no se cumple, pero hay una presión adecuada ahí con 2 metros 35, que te da una presión más o menos adecuada. Sí. Debes tener en cuenta también, que no sé si lo tuviste en cuenta, la longitud real del primer tramo, el que va desde el tanque hasta el sitio de conexión del siguiente tramo, hasta el punto IJ. Bueno, hasta J tienes una longitud horizontal, pero también hay una vertical que es igual a la longitud a la altura del tanque. Entonces, si inicialmente le habías puesto 250, corregiste la longitud real porque ya la aumentaste a 5 ¿qué? Ay, profe. 520. No, o sea, estamos precisamente, estos ejercicios es para eso, para que ustedes se den cuenta de los errores que se pueden cometer y que hay que corregir. ¿Sí me explico? Entonces, si en la medida en que vaya subiendo el tanque, pues la longitud vertical del tanque va a aumentar, y esa hay que tenerla en cuenta, que es la longitud real del tramo. ¿Sí me explico?
Claro, sí, sí. Bueno, listo. Entonces, Sí, bueno, profe, entonces eso fue lo que en un principio lo tenía así. Eso fue lo que hice. listo. Disculpa, y no lo tienes en fórmula. Vamos a corregirlo ahí enseguida. Vamos a sumarle 450, vamos a ponerle 0,70 más acá al tramo inicial. Eso básicamente no creo que les dé la diferencia mucho, pero eso es lo real y hay que hacerlo así. Profe, también le iba a hacer una pregunta porque respecto a los diámetros nominales. Sí. Daría de ¿Le puedo hacer la 9,45. Vamos. Claro. ¿Me escucha, profe? Sí, claro. Cuéntame. Bueno, usted había dicho que para los diámetros nominales se tomaba una velocidad entre 1 metro por segundo y de 1 metro por segundo a 1,6 metros por segundo. Y uno cogía el promedio que era 1,3. Sí. ¿Cierto? Bueno, teniendo ya la velocidad y el caudal, porque el caudal lo saqué con los hunters, se calculaba el área y teniendo el área hallaba el diámetro. Ujú. ¿Cierto? Sí. Bueno, pero es que bueno, usted puso, el caudal lo tomó con el de 0,24 y con ese caudal le da un diámetro de media pulgada. Y ese fue el que utilizó para toda la casa. Sí. Es que Correcto, pero entonces, la razón es pero, sencilla. O sea, ese es el diámetro pero, mínimo. pero, Entonces, pero, tienes que ponerle el diámetro pero no, porque... Sí, dime. pero yo quería hacer la pregunta es porque si yo me voy tramo por tramo, hay diferentes caudales. Y si hay diferentes caudales, en cada tramo me daría un diámetro diferente. Correcto, pero si para el diámetro mayor, que fue la comprobación que hicimos, perdón, para el caudal más grande, para el mayor caudal, nos dio un diámetro de 15 milímetros, que en la realidad no existe. El diámetro mínimo que existe es el de media pulgada, que es 18, si no estoy mal, milímetros. Entonces, tienes que trabajar con ese, porque los otros diámetros, si tú lo calculas así, no los vas a encontrar en el mercado. Y lógicamente, si te da para el diámetro mayor, para los otros te va a dar menos. Entonces, no vas a encontrar un diámetro, sino el mínimo, que es el que hay en el mercado, que es el de media pulgada y que corresponde a 18 milímetros, 18,18 si no estoy mal. ¿Entendido o tienes dudas todavía? Entonces, en una casa, entonces mientras la casa sea el edificio, pues la edificación sea de un solo piso, pues, el diámetro de la tubería va a ser media. No necesariamente. ¿Qué tal que sea un hotel de un solo piso y que tenga 20 baños o 30 baños? Pero todavía no hemos hecho un ejemplo así ¿Me como entiendes? ese. Entonces ya es, o sea, Sí, sí. todo depende Del caudal, del caudal. máximo caudal que tengamos. Exactamente. Y en base a eso, si por ejemplo les hubiera dado al principio 1 pulgada y después puede que les dé menos, media pulgada o 3/4 de pulgada para otros caudales, ¿entiendes? Entonces ahí se va asignando de acuerdo al caudal que uno tenga. Pero en este caso, el caudal era tan mínimo que
daba menos del diámetro comercial mínimo. Entonces hay que poner el diámetro comercial mínimo. Y en la forma de hallar por una velocidad promedio, nunca les va a dar el diámetro comercial, nunca, jamás. Entonces uno se aproxima es al diámetro comercial inmediatamente superior que el que le dé por cálculo. Y con ese es que trabaja. ¿Está claro? Claro, bro. Bueno. Claro, El grupo 8, Néstor Salcedo, Sebastián Salaimán, Guillermo Manrique, Luis Pérez y Andrés Tuirán. Por favor, preséntenos el ejercicio que ustedes hicieron. Profesor, para que nos haga el favor de explicarnos, ya que a mí me tocaba presentar, pero el computador no me quiere arrancar, profe. Estoy conectado desde el celular y estoy dando y nada, y los compañeros no cuentan con computador en el momento, entonces no sé si me regala un momentico. Bueno, Para vamos a ver de qué pasar a otro manera grupo mientras soluciono. arreglas el computador. Quedas con el compromiso que apenas terminen me llamen. Mira, ya estoy listo porque estás en turno. ¿Ok? ¿Y tú fuiste el único que hiciste el trabajo o no hay otro que lo tenga, que lo pueda presentar de los del grupo? No, profesor, es que yo estaba encargado de presentarlo porque los compañeros tenían otras ocupaciones hoy. Ajá, y si yo hubiera escogido, no te hubiera escogido a ti, o sea, yo no escogí a nadie. Hoy estoy haciendo la silla presente el que quiera, pero si yo escojo a la persona y si no está, ¿cómo hacen? Quedan mal. Ok, listo. Bueno, el grupo 7, Murlaco, Luis Erazo, Jesús Morales, Luisa Flores, Lorenzo Vergara y Sergio Mendoza. Por favor, preséntenos el trabajo que hicieron de cálculo de su red desde el tanque hasta la vivienda. No hay ninguno de los que he nombrado aquí presente en ese grupo. Murlaco está presente, Murlaco. Erazo. Erazo está presente, me contestó. Sí, profe, aquí estoy. Ajá, entonces, ¿por qué no contestan? Es que cuando se quedan callados y no me dicen, hombre, mira, no lo hicimos o no tuvimos tiempo de hacerlo o estamos enredados, o sea, pero contesten algo. Es que cuando se quedan callados uno no sabe qué pensar. Nada, profe, no lo hicimos. Ah, bueno, entonces díganlo, no lo hicimos, ya, así de sencillo, no lo hicimos, ok. Profesor, profesor, lo que pasó fue que lo estábamos haciendo y esa cuestión, pero es que también hemos estado en otros parciales y esas cuestiones, entonces no nos No, alcanzó el esa tiempo. no acepto eso como excusa porque así como tienen que cumplir con las otras materias, tienen que cumplir con esta, porque vale lo mismo la que tenían el parcial que lo mismo que están que en esta materia. Bueno.
Bueno, el grupo 4, grupo 6, perdón. Medina Jesús, Acosta Marlon, Acosta Melanis y Guerra Marlin. Por favor, nos presentan el trabajo. Acosta Creo que Marlon. un momento, que mi compañero que va a presentar que tiene mala señal en el momento. Profe, ¿qué tal? Me habla Andrés del grupo 2 para ver si podemos salir como voluntarios. Bueno, listo. Entonces, grupo 2. Están ustedes entonces, el grupo 4, grupo 6 de Marlon Acosta está pendiente. Lo mismo que el grupo 8. Si no lo hicieron, digan, hombre, no presenté y no mamemos gallo con eso. O sea, si no presentaron, porque si no lo tienen, digan, no lo hicimos y ya, listo, no hay problema. Grupo 2, bueno, el grupo 2 que es Valerie Cadrasco, Yanina García, Anderson Mejía, Wendy Garrido y Lina Manjarres. Preséntenos, por favor. Sí, profesor, ya presento pantalla y le mostramos lo que hicimos. Nosotros preparamos un Word para explicarlo mejor. El trabajo básicamente consistía en hacer el mismo diseño de tubería, pero en el tramo siguiente, entre el tanque y la ducha, que era la otra ruta crítica. Entonces, el primer paso, como se dijo anteriormente, era establecer la ruta crítica, que ya es la que usted nos había dado. Se establecen los tramos, en este caso IJ, JE, EF, FG y GH. Luego, el siguiente paso que tuvimos en cuenta fue evaluar cuáles eran los dispositivos que nos iban a consumir energía para asignarle las unidades por el método de Hunter.
fueron 3 sanitarios, un lavamanos, perdón, un sanitario, un lavamanos, una ducha, un lavadero, un lavaplatos y una lavadora. Al frente se ven las unidades correspondientes y acá se ve la Zoom. Una vez obtuvimos las unidades, el número de unidades por el método de Hunter, procedimos a hallar los caudales. Aquí están los caudales correspondientes según la tabla. Entonces, como los caudales nos los dan en litros por segundo, los pasamos a metro cúbico por segundo. Luego, tendríamos que hallar el área teniendo ya el caudal y escogiendo una velocidad de acuerdo al rango establecido. Nosotros habíamos escogido una velocidad de 1.3, pero decidimos cambiarla porque creímos que nos daba un diámetro muy alto para una vivienda residencial de un solo piso. Entonces lo aumentamos a 1.5 la velocidad y nos dio el área que vemos aquí, que es para... Y en base a esta área hallamos el diámetro. Con este diámetro, el único inmediatamente inferior es el de media pulgada. Ahora tenemos las unidades, el caudal, el litros por segundo y el metro cúbico por segundo, el diámetro nominal y el diámetro real. Lo siguiente que hicimos fue evaluar las longitudes. La longitud real se sacó del plano en AutoCAD, básicamente midiendo las propiedades de una polilínea que se trazó por encima de cada tramo. Luego se establecieron las longitudes equivalentes. Para eso se dijo que en el tramo IJ, por ejemplo, habían 3 codos de 90 grados, una válvula de cierre, una T de paso directo. En el tramo JE, una T lateral. En el tramo EF, 2 codos de 90 grados, 3 codos de 90 grados, una válvula de cierre y una T directa. En el GH, 2 codos de 90 grados y una válvula de cierre. Todo este board lo sacamos de aquí de la tabla. Acá en la tabla se pueden observar las fórmulas y cómo se hace. Después de tener entonces los caudales y el diámetro, porque ya habíamos hallado el área, y el C, porque sabemos el tipo de material que está compuesta la tubería, hallamos J. Y teniendo J y la longitud total, que es la longitud real más la equivalente, multiplicamos para hallar las pérdidas. Ok, puedo seguir yo. Después de haber calculado eso, el paso 9 es donde se calcula el área, teniendo en cuenta ahora el diámetro real con el que calculamos, que nos dio un diámetro de media pulgada, que es 0.18 metros. Después de calcular el área, pasamos al paso 10, que es el cálculo de la velocidad. Para eso, tomamos el caudal de 0.20, el caudal de cada tramo, y lo dividimos entre el área, que el área era constante. Y ahí nos dio la velocidad en cada tramo. Y ya para el paso final, el paso 11, pues con una altura de 4.5, la presión nos daba pero muy bajita. Entonces, lo que consideramos es como para cumplir lo de la norma, que la presión sea 5.6 metros, según la norma. Lo que hicimos fue subir la elevación del tanque a 9.12, 9.5 nos pareció una altura muy alta, pero era la única forma en que la presión no cumpliera lo que dice la norma. Y abajo pues podemos encontrar lo que es los anexos, donde sacamos la longitud equivalente, y el plano isométrico de la tubería, donde sacamos los accesorios.
El plano piezométrico lo tuvimos en cuenta para hallar la cota piezométrica final, es decir, la cota de cada accesorio, y restárselo para completar el cuadro. Ese fue nuestro trabajo, profesor. Nuevamente la misma pregunta que le hice al grupo 1. Sí, señor. Cuando comenzaron con 4.5, el tramo IJ, que es el primero, tuvieron en cuenta cuando la elevaron a 9 y pico o a 7 y pico, no sé. ¿Tuvieron en cuenta esa longitud nueva? Nada, no, profe, no lo tuvimos en cuenta. Bueno. Ok. Para que la tengan en cuenta, ¿no? Ok. Ok, profe. Muchas gracias. ¿Qué otro grupo está disponible? Yo, profesor, el número 4. Número 4. Sidney Rojas, Olga Lozano, Sebastián Garay, Luisa Acuña y María Paula Rivera. ¿Es ese? Sí, profesor. Hágale. Profe, el grupo 6 podemos pasar después de ellos. Claro. Bueno, a continuación les mostraremos la parte del diseño que tiene que ver con la ruta crítica que va del tanque elevado hacia el aparato más crítico, que en este caso viene siendo la ducha, que se encuentra a 2 metros respecto a la superficie de la vivienda. Entonces, haremos énfasis en los tramos IJ y JE, que son los tramos los cuales no se habían desarrollado, ya que los tramos EF, FG y GH ya se habían desarrollado en la parte anterior del ejercicio. Entonces, iniciamos viendo cuáles son las unidades que se encuentran en los tramos. Sabemos que en el primer tramo IJ corresponden a 12 unidades, JE 8 y EF 6 unidades, teniendo en cuenta las unidades que se van quedando en cada uno de los tramos que se encuentran en la vivienda. Obteniendo esas unidades nos vamos a la tabla de Hunter, en la cual dichas unidades vemos a qué equivalen en caudal, en litros por segundo, y estos se colocan acá en su respectiva casilla. Estos caudales obtenidos los pasamos a metros cúbicos, porque necesitamos hallar el área de dicha tubería para después obtener o escoger el diámetro de las tuberías a solicitar. El área la tenemos en metros cúbicos. Ya obteniendo el área, en este caso cogimos el área más crítica o el área que tiene mayor caudal, que viene siendo la de la ruta IJ, ya que si con esta cumple, los demás caudales pueden abastecer, pueden pasar por las demás tuberías. Entonces, obteniendo el área más crítica, hallamos el diámetro y nos vamos a la tabla de diámetro. Nos da un valor de 15.3 en milímetros en la parte del diámetro. Nos vamos a la tabla de diámetros y vemos que está por debajo del mínimo, entonces cogemos el mínimo, que es de media pulgada. Entonces ponemos el diámetro real en la tabla que vamos trabajando. Para hallar las pérdidas de los tramos, necesitamos la longitud total y la longitud equivalente. La longitud total la longitud total más la longitud equivalente, que viene siendo la longitud total. En esta tuvimos en cuenta las longitudes que bajan por la tubería del tanque elevado con sus respectivos accesorios. También utilizamos la longitud horizontal que se ve en el plano en planta, y estas las tabulamos en la tabla. Ya teniendo la longitud total, necesitamos saber cuáles son las pérdidas en los tramos. Para eso utilizamos la ecuación de Flam,
para obtener dicho coeficiente, que No será vale como multiplicar, para multiplicar dicho coeficiente con la longitud total y rapidito, que es lo obtener más las importante. pérdidas. Mire, bueno, por ahí me llamó y le estoy contestando, pero estoy en clase. Pero ¿qué sería? Dígame. Bueno, teniendo la longitud total, Sí, es que, ¿te acuerdas que yo te envié un correo mandando unas observaciones, pero después mandaron otras observaciones que también te las mandé al correo? Entonces yo no sé si esas últimas tú las viste. ¿Aló? creo que puedo continuar. Pero tú le respondiste en tu posición técnica, ¿no? ¿O no has respondido? Sí, claro, no hay que nos estés explicando a nosotros. Ok. Bueno, entonces continúo. Ya teniendo las pérdidas, necesitamos saber cuál es el área, cuál va a ser la velocidad real que está pasando por tubería. Para eso tuvimos en cuenta las velocidades, que la velocidad promedio, que viene siendo la que se encuentra entre 0.6 y 2 metros por segundo. Dicha velocidad promedio es de 1.3, sabiendo el caudal, obtenemos nuestra velocidad real, que está en función del diámetro comercial que ya venimos trabajando. Para la cota piezométrica, tomamos el punto de referencia. Ale, ¿y por qué no hacemos una cuestión? O sea, programamos una reunión virtual donde tú le pongas tus cosas y... ¿sí? Tomamos de punto de referencia el tanque elevado, el cual se encuentra a 4.5 metros de cota piezométrica, que viene siendo el metro que se encuentra elevado a la vivienda más los 3.5 metros que se encuentran sobre el nivel del suelo. Ahora, para saber la cota piezométrica final, tenemos que restar las pérdidas, y dicha cota piezométrica final del tramo viene siendo la cota piezométrica del tramo inicial o del tramo siguiente. Así es. Uh-huh. Bueno, listo. Entonces, ok. Bueno, estamos hablando, estoy en clase, pero ok, chao. Pero que puedo continuar. Sí, claro, sí. Sigue adelante. Sí. Bueno, lo que respecto a las cuotas, lo que decía es que nosotros tomamos como punto de referencia el tanque elevado para designar a qué distancia se encuentran las cuotas, o sea, a qué distancia se encuentran los elementos desde el punto de referencia del tanque elevado. Entonces tomamos como cota piezométrica del tanque elevado 4.5, que viene siendo el metro que se encuentra elevado a la vivienda, más los 3.5 que se encuentra el tanque elevado desde el nivel del suelo. Dicha cota hay que restarle las pérdidas que ya se habían mencionado y se han calculado, la cual la pérdida del primer tramo, la pérdida final, la cota piezométrica final del primer tramo viene siendo la cota piezométrica inicial del siguiente tramo y así sucesivamente. Ya obtenido eso, necesitamos hallar la presión final. En este caso se tienen en cuenta las cotas de los accesorios. Acá en mi grupo tomamos las cotas, como lo había dicho, desde el punto del tanque elevado, de tal forma que dicha distancia se tomaba por debajo del tanque elevado, de tal forma que al reemplazar en la ecuación de presión final, dicha cota o dicha distancia estuviera a favor de la presión. En el primer tramo, la cota se encuentra a menos 3.5, que
viene siendo el punto de referencia, o sea, la parte de la vivienda, o sea, el nivel de la vivienda. Para el caso de los tramos en el cual se encuentran a 40 centímetros sobre el nivel del suelo, tenemos una longitud de cota de menos 3.5, y la ducha, que viene siendo la parte más alta, tiene una longitud, o se encuentra una cota respecto al tanque elevado de 1.5 metros. A reemplazar en la ecuación final, donde se calcula la presión, obtenemos las siguientes presiones. Vemos que en el aparato más crítico está una de 5.0. Es la menor, se entiende porque es la parte más alta del diseño, el elemento más crítico. Y vemos que las partes más bajas tienen una longitud mayor, una presión mayor. El aparato crítico nos dio 5.07. Probablemente esto es una adecuada. Igual, si queremos una presión que se encuentre en el rango según la norma, se puede subir el tanque elevado a 5 metros, pero de cota piezométrica, que equivale a 4 metros sobre el nivel de la vivienda. Quédate allí nuevamente. El tema, veo que el tema de las cotas de los accesorios no lo tienen claro, porque no puede ser, si tú tienes un nivel de piso X y de ese nivel de piso hasta la ducha hay 2 metros, y en el tanque tienes el mismo nivel de piso y tienes 4.5. 4.5 es lo que tienes ahí de altura. Sí, profesor. Entonces, si tienes 4.5 desde el nivel del piso y la cota y la ducha 2 metros sobre el nivel del piso, la diferencia entre las dos cotas son 2.5. Entonces, nunca te puede dar 5. Imposible, porque la disponible apenas sería 2,5 metros. Menos las pérdidas da mucho menos. Entonces, la cota de los accesorios ahí creo que no la tienen clara. Pero, ¿cómo sería ahí, profesor? Que ahí o sea, en realidad nuestro gusto no, es que simplemente si yo les mandé un plano donde tenía la cota de piso. La cota de piso creo que era 1 metro, ¿cierto? Sí, profesor. Entonces, y subieron 4,5, entonces la cota está 5,5. La cota. No, profe, después de la cota de piso se subieron 3,5. Por eso, o 4,5, no, lo que hayan subido. Entonces, la cota aquí, la cota de este accesorio, digamos, de la salida, la piezométrica inicial sería 1 más 4,5, daría 5,5. Entonces, 5,5. Aquí, la piezométrica inicial es 5,5. La cota de este accesorio aquí a la entrada del baño, pues es 1,40, porque si tiene 1 metro de piso y 40 de altura, 1,40, y así sucesivamente. Sí, profe. Bueno, nosotros de pronto nos confundimos un poco, porque en el ejercicio anterior, como la tubería madre era la de suministro, usted tomaba desde ese punto de referencia. Entonces, como nosotros es que todo lo demás sigue con el mismo punto de referencia, con el 00S. Bueno, eso era nuestra duda. De pronto por eso. No, por eso. Entonces, no, yo saco en conclusión eso. O sea, si tú tienes la altura del tanque es 3,5 o 4,5, no sé cuánto. 3,5, nosotros trabajamos igual la que se 3,5, bueno, 3,5. Y la altura de la ducha es 2 sobre el nivel del piso. Entonces, tienes disponible cuánto, la diferencia. O sea, 3,5 menos 2, 1,5. 1,5 es la presión disponible que tienes ahí. Con las pérdidas que se producen en los tramos, te debe dar una presión muy pequeña o de pronto hasta negativa. Por eso es posible que tengas que subir más el tanque. Bueno, listo. Se los dejo para que lo revisen. Así como a mí. Y lo vuelvan a calcular. ¿Ok? Listo.
Ese es el grupo 4, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué grupo era el que estaba en stand-by, esperando? Que me dijo, ya podemos empezar. El grupo 6, profe. Hágale, pues. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablar un poco sobre cómo se establece la ruta crítica. En este caso va a ser de nuestra ducha. Bueno, para el cálculo del aparato crítico, en este caso de nuestra casa, ejemplo, simplemente nos hacía falta el cálculo de los tramos IJ y JE, para lo cual inicialmente calculamos la longitud real de cada tramo. También se procedió con la longitud equivalente. Aquí tenemos los valores. Bueno, la longitud total simplemente sumamos las dos longitudes y tenemos nuestra longitud total. Ahora las unidades dependerán de cada uno de los tramos, ya que para nuestro tramo aquí vemos que primero quedan 2 unidades y así sucesivamente van quedando las unidades en cada tramo. Ahora respecto al caudal, simplemente con ayuda de las unidades, con ayuda de la tabla colocamos nuestros caudales adecuados. Bueno, como estamos trabajando aquí en metros cúbicos por segundo, simplemente hacemos la conversión. Ahora tenemos un diámetro nominal, en este caso de media pulgada. Un error casi siempre que se comete es que durante los cálculos, durante un proceso, se trabaja como que con los diámetros comerciales. Entonces aquí simplemente necesitamos saber el diámetro real de nuestra tubería con la que estamos trabajando. Aquí tenemos nuestro diámetro real y procedemos a los siguientes cálculos. Aquí simplemente aplicamos la fórmula de Flaman y reemplazamos valores y obtenemos los siguientes resultados para cada uno de nuestros tramos. Ahora las pérdidas simplemente multiplicamos lo obtenido por la fórmula de Flaman por la longitud total y obtenemos las pérdidas en cada uno de nuestros tramos. Para el área simplemente despejamos de la fórmula el caudal nuestra área y reemplazamos valores y aquí obtenemos cada uno de los valores para cada uno de nuestros tramos. Aquí simplemente también se calculó la velocidad que se iba a manejar en este caso en nuestros tramos. Se asumieron, bueno, aquí simplemente también se calcularon las cotas piezométricas iniciales, se asumieron. Al final simplemente restamos las cotas piezométricas y obtenemos nuestra presión, para lo cual se obtuvo un resultado bastante, se puede decir que satisfactorio. Bueno, así como les comentaba, simplemente nos hacía falta calcular para los tramos IJ y JE los valores necesarios para el cálculo de aparato crítico. Y estos fueron los valores que obtuvimos.
Ya. Ok. Grupo 8 que estaba ahí en stand-by ya compuso el computador. Néstor Salcedo, Sebastián Saleiman, Manrique Guillermo, Pérez, Luis Carlos. Nada, profe, no puedo darle solución al problema. Y tú eres el único que encargado del grupo, el único que hiciste el ejercicio. O sea, eso es increíble, no es creíble. Profesor, es que el ejercicio pasado que usted había dejado lo hicieron dos compañeros, entonces habíamos quedado que se iba a presentar hoy, lo íbamos a hacer otro compañero y mi persona, pero el otro compañero con el que lo hice se fue para una finca, no sé. Qué responsabilidad tan grande, ¿no? Muy berraco. A ver, el grupo 5, Valentina Castillo, María José Gómez, Natalia Martínez, María de los Ángeles y José Andrés Salas. Yo, Fabián, el tipo no volvió, en fin. Oye, ¿el tipo dónde vive?
A ver, entonces el grupo ese que acabo, el grupo 5, perdón, el grupo 8. No, el grupo 8 ya definitivamente fue el que dijo que nada, que solo computador. Listo. Nuevamente, grupo 5, Valentina Castillo está. Valentina Castillo. Valentina Castillo es la que le va a mandar la excusa, profesor. María José Gómez. Bueno, ¿quién va a presentar el trabajo en ese grupo? María José, Natalia Martínez, María de los Ángeles Pineda, José Andrés Salas. Pregunto, no perdamos tiempo, no hicieron el trabajo, respóndanme, si no lo hicieron, listo. José Andrés Salas, no se hizo el taller. José Andrés Salas, ok. Listo, es que... Profesor, profe. Sí. Profe, yo soy Sergio Mendoza, yo soy del grupo 7. Nosotros pues queríamos pedir excusa pues porque como no hicimos el trabajo, pero queríamos una oportunidad para ver si la otra semana nosotros se la podemos presentar. Nosotros le podemos presentar el trabajo si usted pues... El trabajo lo tienen que presentar, pero lógicamente que, o sea, tendrán el 50% de lo que vale el trabajo, ¿ok? Porque el trabajo era para hoy y había que presentarlo hoy. No hay excusa. Y da más cosa que uno esté diciendo y dicen que no, que el computador, que no se hizo, que el computador no me sale. No, eso no. Esas excusas no son creíbles. Profesor, nosotros no hemos dicho excusa, nosotros estamos diciendo que no lo pudimos hacer, pero si usted nos da la oportunidad, pues nosotros la otra semana pues se le presenta con mucho gusto. Por eso, es que nos da la oportunidad, es que tienen que hacerlo, pero tienen que mandarlo y tienen que explicarlo y que lógicamente no va a ser la misma calificación que les di a los que hoy hicieron y presentaron el trabajo. ¿Ok? Sí, profesor. Bueno, me faltan aquí dos grupos. El grupo 3. Nayeli Barranco, Jorge Barrios, Jesús Doncel, María Camila Díaz y Andrew Mercado. ¿Quién nos presenta de ese grupo el trabajo? Yo, profesor, ya le voy a presentar el trabajo. Bueno, ¿me escucha, profe? Sí. Bueno, en este caso el ejercicio era diseñar desde el tanque hasta el aparato crítico, que en este caso es el más alejado o es el que tiene mayor altura, y en este caso es la ducha. Primero, pues, como usted nos presentó en el ejemplo, trazamos la ruta crítica, dividimos cada uno de los tramos, ¿cierto? Y luego, teniendo el plano, pues nos veníamos a esta tabla y a partir de la tabla que se presenta en el libro y con los aparatos, pues sacamos el total de unidades. Y con este total de unidades, pues las íbamos dividiendo dependiendo de cada uno de los aparatos que se encontraban hasta llegar a la línea crítica, hasta llegar al aparato crítico, que era el que más nos interesa. Luego de tener las unidades, pues nos veníamos a esta tabla, ¿cierto? Aquí se presentan cada uno de los tramos,
Las longitudes reales, las cuales fueron sacadas del plano de AutoCAD, ¿cierto? Las longitudes equivalentes que se obtienen a partir de el número de los accesorios por su longitud equivalente que se presenta en cada uno de los accesorios por sus longitudes equivalentes que se encuentran acá. Y con eso, con la sumatoria de estas dos columnas, pues obteníamos la longitud total, las unidades que ya las expliqué anteriormente y los caudales, ¿cierto? Que se obtienen a partir de estas unidades con una de las tablas del libro, ¿cierto? Con esta pues obteníamos el caudal, ¿cierto? En metros sobre segundo, y teniendo el caudal y suponiendo una velocidad promedio de 1.3, pues utilizábamos el caudal con mayor valor, ya que pues el diámetro que obtuviéramos con ese caudal nos iba a servir para los demás. Aquí lo despejamos y obtuvimos el caudal de media pulgada. Listo, aquí están los diámetros reales y obtuvimos a partir de la ecuación las pérdidas por presión. Luego calculamos las pérdidas en metros, que viene siendo igual a las pérdidas de presión con la longitud total, el área que se despeja, el área que se obtiene con el diámetro real obtenido a partir del diámetro en pulgadas, las velocidades que se obtiene dividiendo el caudal sobre el área, y ya a partir del plano pues obtener las cotas piezométricas. Aquí en este caso pues nosotros nos faltó tener en cuenta la nota que usted dejaba aquí, y es por eso que en este caso las presiones dan muy bajas, porque no tuvimos en cuenta que había una presión mínima y que por lo tanto faltaba elevar el tanque. Pero bueno, ya con lo que usted ha explicado con los anteriores grupos, pues ya sabemos lo que tendríamos que hacer en este caso. Y eso sería todo. Ok. ¿Quién fue el que presentó? ¿Me recuerdas el nombre? Jesús Doncel. Bueno, grupo 1. Nicole Jiménez, Andrea Vázquez, David Gómez, Jesús Barragán, Daniel Pérez. ¿Quién presenta el trabajo? Aquí estamos, profesor. Ya mi compañero Jesús presenta el trabajo.
Profesor, voy a presentar yo porque el compañero no le abrió el archivo, entonces ser yo a presentar. ¿Cómo era que se presentaba? Bueno, el trabajo se hizo a partir del diseño que se envió de los planos hidrosanitarios del tanque y los accesorios que se encontraban en ella. Compartimos. Ahora sí. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue ubicarnos en el plano donde quedaba el tanque y donde la ubicación de los accesorios para ver el punto crítico. Y pasamos acá, hallamos el total de unidades, el caudal del tanque, la velocidad mínima, la velocidad máxima, el área y el diámetro. Verificamos las velocidades para los ciertos diámetros y el suministro del agua. Los tramos, las medidas que tomamos, viendo la presentación de los demás compañeros, tuvimos un error porque tomamos medidas como arbitrarias. Entonces, la longitud de los accesorios, la longitud total, las unidades, y se halla el caudal por metro cúbico por segundo. Hacemos el chequeo de los accesorios, que todos cumplan, la presión final, la velocidad y los tipos de accesorios por tramo. Las T de paso, los codos de 90. Estoy ocupado. Y el suministro por tanque. Como les digo, las longitudes las tomamos arbitrarias, no acotamos en el programa AutoCAD, por eso no tenemos longitudes arbitrarias, esperamos corregirlas ahora apenas finalice la clase. Se halla el suministro por tanque, hallamos el caudal por metro por segundo, las pérdidas, el área y la velocidad con la que esta va a llegar, y encontramos que el punto crítico está se me corrió. Que se nos corrió la tabla, profe. Estaba en FG y la presión final. Voy a tener la presentación. Profe, el error que tuvimos fue que tomamos medidas arbitrarias, no pensamos en acotar desde el programa de AutoCAD. Ok, pues en este tipo de ejercicios que me gusta hacer es precisamente para que se den cuenta de los errores que se cometen y que hay que corregirlos. Entonces eso pienso que es una gran enseñanza. Las longitudes, lógicamente que hay que buscarlas realmente en AutoCAD, ya sea midiendo directamente o con una polilínea. Se tiene la longitud real y la longitud por accesorio pues tabulada. Es simplemente cuantificar el número y tipo de accesorios y sumar sus longitudes equivalentes. Igualmente el tema del tanque, precisamente el diseño es ese, o sea, uno va probando con las alturas para ver qué tal le sale la presión. Si ustedes se pudieron dar cuenta, realmente para cumplir con la norma tendríamos que hacer una columna como de 9 metros, 8 metros, algo así.
Entonces nos queda alto, nos queda altísimo. Entonces por eso una presión de 2 metros, 2,50, adecuada para una vivienda unifamiliar. Está más que bueno. O sea, porque en determinado momento se supone que inclusive la presión, como demostramos en el ejercicio de ejemplo que yo les expliqué, se ve que con la presión del acueducto puede llegar a una presión muy buena, y que ese suministro con el tanque es cuando el agua pues no está, cuando el acueducto pues deja de funcionar. Entonces pues yo diría que es adecuada. No es lo que dice la norma y no, o sea, pero uno tiene que hacer esas consideraciones para este tipo de casos, ¿no? Bueno, listo. A los grupos que... Disculpen, nosotros tuvimos el error ese de las mediciones arbitrarias para ver si nos da el tiempo de corregir esos errores. Por eso les estoy diciendo, necesito que corrijan, o sea, todo el ejercicio se hace precisamente para que ustedes presenten y hacerlos caer en la cuenta de los errores que han tenido para que los corrijan. ¿Sí me explico? O sea, esa es la idea. Y yo pienso que de los errores se aprende, ¿no? Entonces uno pues no va a cometer otra vez el mismo error. Y es una enseñanza que se le queda en el chip a la persona. Entonces, a los grupos que no le presentaron, por favor, no caigamos en el facilismo de decir no, hagamos los ejercicios y presentémoslo, y si tienen errores pues hay que corregirlos, o sea, pero no presentar excusas que no son creíbles. O sea, entonces por favor, para la próxima clase, los ejercicios necesito que me los envíen a más tardar mañana corregidos. Los que lo presentaron hoy, los que no lo hicieron, a más tardar el viernes necesito ese ejercicio en mi correo, y lo tienen que sustentar la próxima semana. Ya si se quedaron y oyeron todas las explicaciones que dieron los compañeros y los errores que cometieron y que cómo se corrigen, pues pienso que tienen toda la herramienta para hacerlo bien. Para la próxima clase también ya vamos a entrar en el tema de desagües, de cómo esas aguas que se utilizan del acueducto pues van al sistema de alcantarillado. Entonces hay que diseñar un sistema de evacuación, de recolección y evacuación de aguas residuales dentro de una vivienda o un edificio, que también tiene su técnica y que es lo que vamos a aprender a partir de la próxima semana. Aunque no, realmente lo que vamos a hacer para la próxima semana no es eso. Vamos a diseñar los sistemas de bombeo para cuando son edificios de varios pisos, que hay que elevar el agua desde el primero hasta el último piso, para que de ahí por gravedad o por otro sistema, un sistema de presión constante o un sistema de hidroflow, se suministre el agua a cada uno de los puntos del edificio. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Me había adelantado en el programa y realmente tenemos que evacuar ese ítem primero, que es el de los sistemas de bombeo en sistemas de suministro de agua en edificios. Bueno, si no tienen preguntas, aquí terminamos la clase.